Concretamente, estamos hablando en nombre de 1.364 docentes activos, 1.470 pensionados y jubilados, 1.462 empleados activos que tienen salario mínimo y 785 obreros. En este año y en los años anteriores, el gobierno central anunció o informó con respecto a varios aumentos salariales. Concretamente, ellos a los docentes les ofrecieron 75% de aumento salarial, a los médicos 65% de aumento salarial y lo que llaman el salario mínimo, hubo un 20% en el mes de mayo del año 2013, 10% en septiembre del año 2013, como vemos aquí, y 10% en noviembre del año pasado, es decir, un 40% de aumento. Este año 2014 también ofrecieron un 40% de aumento del salario mínimo, 10% en enero, 30% en mayo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en nuestro municipio? Bueno, que el gobierno ha anunciado esos aumentos de salarios de 75% docentes, 60%, 65% de los médicos y hasta 40% del salario mínimo, pero no ha mandado los recursos. No ha mandado la plata para que nosotros hagamos efectivo esos aumentos. Siempre en el pasado, cuando el gobierno, el Ejecutivo Central anunciaba un aumento, nosotros lo cubríamos. A pesar que no era una decisión nuestra, nosotros cubríamos los anuncios que se hacían pensando sobre todo en el trabajador, pensando en el empleado, en el héroe de nuestra alcaldía que cuenta con ese aumento. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros, evidentemente por el monto de los aumentos salariales, no podemos hacerlo. Y eso lo queremos decir nosotros de manera responsable. Nosotros, nadie nos ha mandado ni un bolívar para estos aumentos salariales, sin embargo, hemos logrado aumentar a nuestro personal. Y aquí le explicamos con la tabla. Por ejemplo, los docentes, que el aumento salarial es de 75% anunciado por el gobierno, la alcaldía, con nuestro propio presupuesto, ya hemos logrado aumento hasta el 50%. Es decir, que hemos aumentado de manera importante los salarios de nuestros docentes. Siempre hemos dicho que los docentes de Sucre son los mejores pagados del país. Ya van a ver que esto se mantiene así, incluyendo con solamente aumentando el 50%. A los médicos, el gobierno central anunció 65%, nosotros aumentamos el 10%, no podemos llegar al resto. Y del 40% que anunciaron para el aumento del salario mínimo en este año 2014, nosotros hemos podido aumentar el 30% en este año, el 10% del año pasado y el 10% de este año. Es decir, que nos quedaría el 30% para aumentar. Nosotros anunciamos esto y decimos esto porque somos solidarios con la solicitud de los empleados, somos solidarios con la solicitud de los docentes, de los médicos y de los obreros por el tema de sus reivindicaciones y de sus aumentos salariales. Sin embargo, nosotros queremos informar a nuestros empleados y a la colectividad que la alcaldía de Sucre, con su propio peculio, nosotros no podemos cubrir, es imposible cubrir los aumentos decretados por el gobierno nacional si no nos mandan los recursos. Estamos hablando de una cantidad importante de dinero, solamente en lo que son el salario mínimo del 10% que debemos del año 2013 más el 30% del año 2014, estamos hablando de 89 millones de bolívares fuertes. Es decir, solamente en salario mínimo estamos hablando de cerca de 90 millones de bolívares fuertes que esperamos que el gobierno central nos los mande para nosotros poder cumplirle a nuestros empleados. Y con respecto a los docentes, estamos hablando de cerca de 113 millones de bolívares fuertes que se le suma a lo que es el aumento del salario mínimo. Como explicamos, la alcaldía de Sucre, nosotros pudimos llegar al 50% de aumento, pero no podemos llegar al resto del 75% si no nos mandan los recursos. El gobierno central anuncia 75% de aumento, pero no manda la plata. Queremos también informar que el día 21 de mayo de este año, en la Asamblea Nacional, le aprobó al Ejecutivo
y aquí vemos la comunicación, esto fue el 20 de mayo, los recursos para el aumento del salario mínimo y también para el aumento de los salarios de los docentes y los médicos. El 20 de mayo de este año 2014. Ya va a pasar un tiempo, ya llevamos más de 2 semanas y esos recursos no han llegado por lo menos a la alcaldía del municipio de Sucre. Hemos enviado 22 comunicaciones al Ministerio de Finanzas explicándole esta situación, no solamente 22 comunicaciones, sino también todo lo que son los cuadros comparativos, explicando la situación de crisis presupuestaria que tenemos aquí en el municipio y que hasta ahora no hemos tenido respuesta de ninguna de esas comunicaciones. Queremos también, fíjense, lo que gana un salario o el docente, el salario de un docente en el municipio de Sucre. Antes de que se hiciera ese aumento, un docente básico del municipio, o sea, empezando, ganaba 3.450. Mientras que el mismo cargo en el Ministerio de Educación ganaba 2.602, es decir, nosotros teníamos un porcentaje importante por encima. Después que ellos hicieron el aumento, el docente del ministerio gana 4.555, después que ellos hicieron 75%, después que nosotros hicimos solo 50%, nuestro docente gana 5.175 el básico. Es decir, que nosotros con el 50% ya nuestros docentes siguen ganando mucho más que en el ministerio, pero el compromiso con los docentes por parte del gobierno central es el 75%. Por eso nosotros estamos dando esta información y esta rueda de prensa para hablar en nombre de nuestros maestros, hablar en nombre de nuestros médicos, hablar en nombre de nuestro personal que gana salario mínimo, que solicitamos, que necesitamos con urgencia que envíen los recursos del aumento del salario mínimo y del aumento de los docentes y maestros a la alcaldía para nosotros poder cumplirle a los trabajadores. Si el gobierno anuncia ese aumento, el gobierno tiene que tener la plata para enviarla a las distintas alcaldías para nosotros poder cumplirle a nuestros empleados, en este caso a los más de 13.000 personas que laboran en nuestro municipio. Por eso hoy nos hacemos solidarios con su solicitud, por supuesto, con su derecho, y también nos ponemos al lado de los trabajadores para exigirle al gobierno central que cumpla, que honre con sus compromisos y que transfiera los recursos que van a ir directamente a las cuentas de los trabajadores. Nos estamos pidiendo para hacer un proyecto, nos estamos pidiendo para que se pueda cumplir con la palabra empeñada por el mismo gobierno central. Esperemos que no se juegue con los trabajadores y esperemos que se le respete su derecho y por supuesto que se transfiera esos recursos para nosotros poder cumplir y honrar los compromisos que el mismo Ejecutivo Nacional fue el que asumió hace unos meses cuando anunció estos aumentos realmente altos, tanto para los docentes como para los médicos. Que es necesario, que lo merecen, sí lo merecen. Ahora, nuestra alcaldía, nosotros somos responsables, todo lo que nosotros decimos lo cumplimos. Un aumento de esa magnitud, nosotros no podemos asumirlo porque no tenemos los recursos para asumirlo. Por eso reiteramos nuestra solicitud, que ha sido enviada en 22 comunicaciones al Ministerio de Finanzas, que no hemos tenido respuesta, que también sabemos, porque es público y notorio, que el día 20 de mayo se aprobaron 84.000 millones de bolívares para el pago del salario mínimo y de los aumentos salariales de los empleados públicos, que a la alcaldía de Sucre le manden lo que le corresponde para poder cumplir y honrar con esos compromisos.